desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más acudimos a la redacción de Nueva Sion en Argentina para hablar con su director Gustavo Efron. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Jorge. Bueno, yo sé que últimamente habéis estado con un ciclo de actividades en las cuales pues, se aborda el tema de la identidad judía, pero también de las múltiples identidades judías, ¿no? Así es, son temas que vengo reflexionando, pensando hace mucho, que me dan vuelta a la cabeza. Y bueno, el disparador de otras reflexiones o las vueltas de tuerca que uno le da, ¿no? También fue una actividad que hicimos el 7 de junio, donde hablamos hicimos un encuentro entre Nehemie Tenenbaum, que es un documentalista mexicano, que ha hecho una serie de podcasts muy interesantes que se llama Relatos Judíos, donde entrevista a figuras del arte latinoamericanos judíos, del arte, del cine y demás, pero en su carácter de judío, es decir, una mirada sobre su propia historia, los judíos y demás. Y en este encuentro participó también Pepe Sefami, que es un actor mexicano muy reconocido, judío, y también Inés Efron, que es, es parienta mía, pero, digamos, más allá de ser parienta mía, es una gran actriz argentina de múltiples películas, muy reconocida, y que fue entrevistada en esos podcasts. Y bueno, y aparecieron muchas cosas, ¿no? Porque en definitiva nos lleva a pensar qué es lo que nos constituye desde el punto de vista identitario como judíos, ¿no? Porque por ahí tenemos estas cuestiones de indescifrables o indescriptibles que tienen que ver con esos olores o aromas de la infancia, o esas cosas o esas palabras que recordamos, pero que sin embargo no se quedan en la simple melancolía, ¿no? Porque a veces esas cosas quedan pegadas en una simple melancolía nostálgica que no constituye ninguna identidad que se extienda de ello, sino que ahí trasciende un poco eso, ¿no? Genera un cierto encuentro, ¿no? Yo veía, digamos, que he encontrado mucha gente que después de mucho tiempo, que a lo mejor no tenía una identidad judía muy plasmada en prácticas concretas, empezaron a encontrar sus mixturas identitarias, ¿no? Por eso hablamos de identidades, ¿no? Que no son excluyentes, que tienen que ver con, bueno, cómo recupero lo judío en mí en múltiples prácticas que estoy desarrollando, ¿no? En mis lugares de trabajo, en mis trabajos sociales, en mis encuentros con los otros, ¿no? También está digamos, si una de las discusiones es si nos constituimos a partir de encontrarnos o vernos entre nosotros mismos solamente, algo que en un momento se discutió sobre la palabra gueto, que se habló en los relatos que Pepe Sefami habló, es una palabra muy fuerte, y qué implica eso, y bueno, si eso también nos permite constituirnos como parte de una identidad fuerte que nos distingue y nos identifica frente al otro, ¿no? Uno, frente a un otro, como minoría, uno se refugia en ciertas rituales, costumbres, conversaciones, tipo de miradas y demás que se comparte, ¿no? Y a la vez, cuánto nos constituye también o nos va transformando el hecho de estar en distintos entornos donde nosotros somos los judíos que participamos de esos otros entornos, ¿no? Y que también ese encuentro con el otro o la otra nos da también una perspectiva, una mirada sobre nosotros mismos, una imagen propia que nos va dando nuevos espejos donde mirarnos, ¿no? No digo un espejo, sino múltiples espejos en múltiples ángulos, ¿no? Y entonces, todas estas mixturas identitarias, ¿no? Que por un lado el adentro, digamos, y cuánto nos fortalece el adentro, pero a su vez, cómo nos vamos entramando en otras texturas, ¿no? Cómo vamos entramando, ¿no? En lo híbrido, ¿no? Y cuánto de lo híbrido también nos va formando, ¿no? Porque digamos que no podemos hablar de culturas autóctonas, incontaminadas, puras, que llevan, digamos, un dogma en sí mismo, sino que nos vamos entramando en distintas
en distintos tapices, ¿no? Vamos pintando nuestras propias pinturas autobiográficas como judíos, precisamente en esa trama, ¿no? En esa trama que se va mezclando, ¿no? Esto quiere decir que aquel que se autoidentifica y se refugia en ciertos entornos endógenos propios, es algo que uno puede, digamos, poner en juicio de ninguna manera, digamos. Uno va como minoría en el mundo construyendo tejidos identitarios que se van transformando y a su vez enhebrando, ¿no? Esa discusión, bueno, que surgió también en este encuentro, ¿no? Sobre, bueno, uno primero se define como judío y después como argentino y demás, y esa pregunta que le hicieron al documentalista, y él decía que eso es como una pregunta por ahí tramposa, ¿no? Porque es como, bueno, la típica pregunta de, bueno, a tu papá o a tu mamá, ¿no? O esta pregunta sobre si Argentina juega al fútbol con Israel. O sea, son preguntas que son tramposas, no porque el que tenga intencionalidad de decirla, ¿no? Sino porque en algún punto nos ponen en opciones, cuando en realidad estamos trabajando siempre en las fronteras, en los bordes, en los cruces, ¿no? En las miradas que vamos desarrollando de forma, digamos, atravesada, ¿no? Y así es como, bueno, de alguna manera vamos constituyendo, ¿no? En Nuevación siempre trabajamos dentro de esos cruces, nosotros tenemos una mirada de lo judío hacia lo judío, pero desde lo judío también atravesamos territorios del país, territorios de lo que nos pasa, lo que le pasa a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a la cultura judía, y también a la cultura argentina, desde la cual nosotros como judíos tenemos también una entrada, ¿no? Entrada. Entonces, de alguna manera, esto que hablamos de la identidad se va constituyendo, se va, digamos, diversificando en una pluralidad de identidades, ¿no? Y esta pluralidad de identidades justamente no empobrece, sino que enriquece la cultura judía. Bueno, sin duda son todos pensamientos que nos llevan a su vez a plantearnos muchas preguntas a nosotros mismos, pero evidentemente esto es solamente el inicio de un camino que se puede transitar y que cada uno debe emprender. Te agradecemos que nos hayas acercado a estos pensamientos y esperamos contar contigo dentro de 2 semanas. Gracias. Y algo más que quería agregar antes de que perdón. Lo importante es el concepto de comunidad, en todo caso, ¿no? Cuando uno le suma el concepto de comunidad, ¿qué implica la comunidad como tal, ¿no? ¿Qué implica la comunidad como tal? Y si la comunidad puede intervenir o trabajar en otras comunidades también, ¿no? Eso es interesante pensarlo, ¿no? En términos no solamente individuales, sino comunitarios. Pues muy bien, con esta última reflexión volvemos a despedirnos y a convocarte para dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Jorge, toda la audiencia.